Millonario malhumorado se sorprende cuando niña pobre le dice: «Papá, llévame al colegio hoy». El sol de la mañana bañaba la Ciudad de México con una luz brillante pero engañosa, una que no lograba calentar el frío mármol del corporativo Navarro. Ricardo Navarro, un hombre esculpido en poder y amargura, descendió de su auto de lujo con la precisión de un autómata. Su traje, una armadura de $1000, lo aislaba del mundo mundano. Pero ese día, una pequeña grieta se abriría en su fortaleza. Una niña de no más de 10 años, con un uniforme escolar gastado y ojos que cargaban la sabiduría de una pena antigua, se plantó frente a él, rompiendo el cordón invisible de respeto y miedo que siempre lo rodeaba. Su voz, un hilo tembloroso pero firme en el caos de la ciudad, pronunció las palabras que detonarían su universo. «Papá, ¿me llevas a la escuela hoy?». La palabra papá no fue un sonido, fue un eco del pasado, un fantasma que le atravesó el pecho y le robó el aliento, dejando al millonario sin defensas, expuesto bajo el sol inclemente. Los guardias de seguridad, hombres entrenados para neutralizar amenazas físicas, quedaron paralizados ante un enemigo que no podían derribar: la inocencia. Se movieron para apartar a la niña, para restaurar el orden de su jefe, pero la mano de Ricardo se alzó deteniéndolos en seco. Su mente, usualmente un tablero de ajedrez donde anticipaba cada jugada del mercado, era ahora un torbellino de imágenes borrosas y dolorosas. Los ojos de la niña eran el reflejo exacto de los ojos de Ana, la mujer que había amado con la ferocidad de la juventud y abandonado con la cobardía de la ambición. Cada segundo que la miraba era una tortura, un recordatorio viviente de su mayor traición. El impulso de negarlo todo, de gritar que era una estafadora, una mentirosa, luchaba contra la verdad innegable que le oprimía la garganta. Quería huir, volver a la seguridad de su oficina de cristal, pero sus pies estaban anclados al asfalto por el peso de su propia historia. Mientras la batalla se libraba en su interior, su teléfono vibró, una interrupción del presente vacío y superficial que había construido. En la pantalla brillaba el nombre Isabella, su prometida, una mujer cuya existencia giraba en torno a galas benéficas y compras exclusivas, el adorno perfecto para su vida de opulencia. Seguramente llamaba para confirmar el color de las flores para algún evento sin importancia. La llamada era un recordatorio grotesco del abismo que separaba su realidad actual de la verdad que tenía delante. Ignoró la vibración, así como había ignorado su conciencia durante años. Su atención estaba fija en Sofía, quien permanecía inmóvil, sin miedo, sosteniendo su mirada con una esperanza tan pura que resultaba dolorosa. Era la personificación de todo lo que había sacrificado en el altar del éxito, la encarnación de una deuda que ni toda su fortuna podría saldar. El choque inicial dio paso a una ola de culpa tan densa y sofocante que casi lo hizo doblarse. El recuerdo del rostro de Ana, bañado en lágrimas mientras él le daba la espalda, se proyectó sobre el rostro de la niña. «Será un lastre», se había dicho a sí mismo. «Un hijo arruinará mis planes». Y con esa excusa, construyó su imperio sobre los cimientos de un corazón roto y una vida abandonada. Cada edificio con su nombre, cada contrato millonario, era un ladrillo más en la prisión dorada que había edificado para su alma. Ahora, al ver la mochila remendada de Sofía, los zapatos gastados que apenas la protegían del suelo, comprendió la magnitud de su fracaso. Él, Ricardo Navarro, el rey Midas de la tecnología, había permitido que su propia sangre viviera en la precariedad. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas, quemando la arrogancia y dejando solo cenizas de arrepentimiento. En un acto que desafió 2 décadas de lógica implacable y autocontrol, Ricardo tomó la decisión más impulsiva de su vida. Con un gesto seco, despidió a su chofer, dejando a su séquito de asistentes y guardias boquiabiertos. El silencio que siguió fue más ruidoso que el tráfico de la ciudad. El magnate, el hombre que nunca mostraba debilidad, caminó hacia la puerta del copiloto de su Rolls Royce y la abrió él mismo. No pronunció palabra. Sus ojos, por primera vez en años, comunicaban una emoción cruda, una mezcla de dolor y una súplica silenciosa. Miró a Sofía y con un leve movimiento de cabeza
la invitó a entrar. La niña dudó un instante, abrumada por el lujo que olía a un mundo ajeno, antes de subir al asiento de cuero. Cuando la puerta se cerró, el sonido selló su destino. Ricardo no solo estaba llevando a una niña a la escuela, estaba iniciando un viaje sin retorno hacia las ruinas de su pasado, obligado finalmente a enfrentar al hombre que realmente era. ¿Qué onda, familia? Qué chido tenerlos aquí. Antes de arrancar con la historia, quería pedirles que me echen la mano con algo bien importante. Estamos súper cerca de nuestro gran sueño, llegar a los 1000 suscriptores. La neta, un montón de gente que ve las historias todavía no se suscribe. Si este contenido te gusta, pícale al botón de suscribirse, que con eso nos ayudas un chorro. Y también déjanos tu like, ¿sale? Cada like le dice a YouTube que esta historia rifa, se la muestra a más personas y así todos juntos llegamos a la meta más rápido. Gracias por su apoyo, compas. El viaje a la escuela fue un estudio en silencios ensordecedores. Dentro del Rolls Royce, el aire era espeso con las palabras no dichas. Un abismo de 20 años separando a los dos pasajeros. Ricardo observaba a Sofía por el espejo retrovisor. Cada uno de sus pequeños gestos era una puñalada de reconocimiento. La forma en que ladeaba la cabeza, la seriedad con que miraba por la ventana los barrios que se volvían progresivamente más humildes, todo era un eco de Ana. El lujo del auto, con su cuero italiano y madera pulida, se sentía obsceno y fuera de lugar mientras se adentraban en calles sin pavimentar y fachadas despintadas. Rompiendo su propio código de silencio, Ricardo preguntó con voz rasposa, «¿Cómo te llamas?». La niña se giró, y sus ojos, dos pozos de una inocencia melancólica, lo encontraron en el espejo. «Sofía», dijo suavemente. El nombre lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. Era el nombre que Ana había elegido para la hija que soñaban tener, en una vida que él mismo había desechado. Llegaron a la entrada de una escuela pública, un edificio modesto, pero lleno, de vida que contrastaba brutalmente con la opulencia del vehículo. El Rolls Royce era una nave espacial aterrizada en un mundo ajeno, atrayendo las miradas de asombro y desconfianza de los otros padres y niños. Por un momento, Ricardo sintió el impulso de huir, de esconderse de aquel juicio silencioso. Sofía, ajena a la tensión, simplemente abrió la puerta. Antes de bajar, se volvió hacia él y con una sinceridad que lo desarmó, le dijo un simple y claro «gracias». En el mundo de Ricardo, la gratitud era una moneda de cambio, una formalidad en transacciones de poder, pero en la boca de esa niña, la palabra tenía un peso real, un valor que no podía calcular. La vio correr hacia el patio, una pequeña figura con una mochila remendada, y por primera vez en su vida, sintió el instinto primario y feroz de proteger a alguien más que a sí mismo. Ese día, Ricardo Navarro no fue a su oficina. El imponente CEO había muerto en el momento en que Sofía pronunció la palabra «papá». En su lugar, quedaba un hombre desnudo, enfrentado a las ruinas de su propia vida. Sentado en el silencio de su auto, con la imagen de la niña entrando a la escuela grabada en su retina, tomó su teléfono. No llamó a sus socios ni a su prometida. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre que manejaba problemas con una eficiencia discreta y letal. La orden fue clara y urgente, desprovista de su habitual frialdad, cargada con una desesperación apenas contenida. Quiero saber todo sobre esa niña. ¿Dónde vive? ¿Con quién? Y quiero saber qué fue de su madre, Ana Hernández. Lo quiero para hoy. La culpa ya no era una emoción paralizante. Se había convertido en el combustible que lo impulsaba a la acción, una necesidad imperiosa de obtener el mapa de aquel pasado que había devastado. El informe llegó a su tablet antes del atardecer, un documento frío y digital que contenía la historia más dolorosa que jamás leería. Ana Hernández había fallecido hacía 2 años, una falla renal fulminante. Nunca se casó. Sofía vivía con su abuela materna, Elena, en un pequeño departamento en la colonia Doctores, sobreviviendo con una modesta pensión. Cada dato era un golpe, las dificultades económicas, la enfermedad, la soledad, una vida entera de lucha que él podría haber evitado con una sola llamada, con un ápice de la decencia que no tuvo. El archivo incluía una fotografía reciente de Ana, tomada 1 año antes de su muerte.
Su sonrisa era la misma, pero sus ojos contenían una tristeza profunda, un cansancio que él le había provocado. Ricardo apagó la pantalla, incapaz de soportar la mirada de la mujer cuyo amor había cambiado por acciones y contratos. Sabía que la solución no era el dinero. Enviar un cheque sería un insulto, el acto de un cobarde que intenta limpiar su conciencia con un bálsamo de billetes. Esta vez tenía que ser diferente. Condujo él mismo, cambiando su Rolls Royce por un auto más discreto, sintiéndose como un impostor mientras se adentraba en el corazón de la ciudad, que usualmente solo sobrevolaba en helicóptero. Estacionó a varias calles de distancia y caminó, sumergiéndose en un mundo que le era completamente ajeno. El olor a garnachas, la música de cumbia que se escapaba de una ventana, los niños jugando en la calle, era la sinfonía de una vida real, vibrante y comunitaria, tan distinta a la quietud estéril de su mansión. Con cada paso que daba hacia el edificio de Elena, sentía un miedo que no conocía, el miedo a ser juzgado, a recibir la condena que sabía que merecía. Tocó la puerta y el mundo se detuvo. La mujer que abrió, Elena, tenía la misma mirada de Ana, pero endurecida por el tiempo y el dolor. Era la guardiana de la memoria de su hija, la protectora de su nieta, y lo reconoció al instante. En sus ojos no había sorpresa, solo un desprecio helado que lo traspasó. Su cuerpo, aunque frágil, se convirtió en una barrera infranqueable en el umbral de la puerta. Su voz, cargada con el veneno de años de resentimiento, fue una sentencia. ¿A qué vienes? Siseó cada palabra un latigazo. ¿No te bastó con destruir a mi hija? ¿Ahora vienes por lo poco que me dejó? Lárgate de aquí, no tienes nada que hacer en esta casa, no mereces ni respirar el aire que ella respira. La confrontación no era con una rival de negocios, era con el corazón roto de una madre, y Ricardo no tenía defensa alguna. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Navarro no tuvo respuesta. El hombre que doblegaba juntas directivas con una sola mirada se sintió como un niño, indefenso. No intentó justificarse, no ofreció excusas baratas. Simplemente bajó la cabeza y dejó que la verdad saliera de su boca, cruda y sin adornos. «Tiene usted toda la razón», dijo, su voz quebrada por una emoción que ya no podía reprimir. «Fui un cobarde. Lo he sido toda mi vida. No vengo a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Solo la vi. Vi a Sofía. Y necesito saber. Por favor, solo quiero entender». Su capitulación fue total. No era el millonario tratando de comprar una solución. Era un hombre arrepentido suplicando una pizca de comprensión. Fue esa vulnerabilidad inesperada la que abrió una pequeña fisura en la muralla de odio de Elena. Tras un silencio que pareció una eternidad, Elena se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El departamento era humilde, pero cada rincón respiraba amor y memoria. Las paredes estaban adornadas con dibujos de Sofía y fotografías de Ana sonriendo. Era un santuario de la vida que él había elegido no tener. Mientras Ricardo observaba todo, sintiendo el peso de su ausencia en cada objeto, Elena se dirigió a un viejo baúl de madera. De su interior sacó una pequeña caja de cartón desgastada por el tiempo. «Ana me hizo prometer que si algún día volvías, te la entregaría», dijo Elena, su voz suavizada por el recuerdo. Ella nunca dejó de creer que regresarías. Siempre con la esperanza a flor de piel, mi niña. Te amó hasta su último suspiro, aunque tú no merecieras ni una pizca de su amor. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro, un fajo de cartas atadas con un listón azul y la misma foto que Sofía llevaba, la de dos jóvenes enamorados con un futuro que él mismo había destrozado. Desató el listón y comenzó a leer la primera carta. La caligrafía de Ana, elegante y clara, llenó la página no de reproches, sino de un amor incondicional que lo dejó sin aliento. Le contaba de su embarazo, de cómo hablaba con su vientre sobre su padre, el hombre más inteligente y trabajador del mundo. Le explicaba que decidió no buscarlo al ver su ascenso meteórico en las noticias. No quería ser el escándalo que frenara su camino al éxito. Prefirió criar a su hija sola, alimentándola con historias de un padre heroico que algún día volvería por ellas. Una mentira piadosa para proteger a su hija del dolor de la verdad, que su padre simplemente las había abandonado. La revelación fue devastadora.
Ana no solo lo había perdonado en silencio, sino que lo había protegido, construyendo un mito para que su hija pudiera amar al padre que nunca tuvo. Su sacrificio era un acto de generosidad tan profundo que hacía que su propia vida de lujos pareciera una broma cruel y vacía. Se dio cuenta de que la audacia de Sofía al buscarlo no era un simple capricho infantil, sino el resultado final de la fe inquebrantable de una madre. La culpa que sentía se transformó en algo más pesado, la abrumadora deuda de un amor que nunca podría pagar. Las cartas eran la prueba de que su abandono no fue el final de la historia, sino el prólogo de un sacrificio que apenas comenzaba a comprender. La verdad, descubrió, no era que Ana lo había olvidado, sino que lo había amado demasiado. Antes de que Ricardo descubra qué más se esconden las cartas de Ana y cómo cambiarán su vida para siempre, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. Ricardo se sentó en el desgastado sofá del humilde apartamento. El costoso tejido de su traje, una aberración contra la tela floreada y desvaída. Sostenía la primera carta con una reverencia que nunca había mostrado por ningún contrato multimillonario. El papel era frágil, casi translúcido por el paso de los años, y olía a Ana, una mezcla de gardenias y esperanza. Elena lo observaba desde el otro lado de la pequeña sala, sus brazos cruzados, su rostro una máscara impenetrable de dolor y escepticismo. No ofrecía consuelo, solo actuaba como una silenciosa guardiana, asegurándose de que él absorbiera cada gramo del sufrimiento que su hija había soportado en silencio, obligándolo a ser testigo de la vida que él mismo había sentenciado al olvido. Con manos temblorosas, continuó leyendo. Las palabras de Ana lo transportaron a su pasado, a los meses de soledad y náuseas matutinas. Describía con una claridad desgarradora sus antojos de fresas con crema en mitad de la noche, antojos que satisfacía sola, caminando a la tienda de la esquina con el miedo como única compañía. Escribía sobre cómo le hablaba a su vientre, contándole a su bebé historias sobre su padre, pintando un retrato de un hombre valiente y brillante, una ficción piadosa para proteger a una niña aún no nacida de la dura realidad de su abandono. Ricardo sintió el sabor amargo de la culpa subir por su garganta. Cada palabra era una acusación silenciosa, un recordatorio de su ausencia imperdonable en los momentos más cruciales. Una de las cartas, fechada 9 meses después de su partida, estaba manchada con lo que parecían ser lágrimas. En ella, Ana describía la primera vez que sintió a Sofía moverse, una pequeña patada que fue para ella una revelación de amor puro. «Hoy nuestra hija me saludó, Ricardo», escribió. «Fue como si me dijera que no estaba sola, que nos teníamos la una a la otra. Ojalá hubieras estado aquí para poner tu mano sobre mi vientre y sentirlo. En ese momento te perdoné todo». La generosidad de su perdón, ofrecido sin que él lo pidiera ni lo mereciera, fue más dolorosa que cualquier reproche. Él había estado cerrando tratos, celebrando victorias vacías mientras ella experimentaba el milagro de la vida que habían creado juntos, sola. Las siguientes páginas detallaban una lucha silenciosa y heroica. Ana había tomado un segundo trabajo como mesera por las noches, limpiando mesas y soportando humillaciones mientras su cuerpo cambiaba, todo para ahorrar para la cuna y la ropa de la bebé. Se negaba a aceptar la ayuda de sus padres más allá de lo indispensable, carcomida por una vergüenza que no le correspondía. Lo hizo, escribió, para que si algún día él volvía, viera que ella había podido sola, que no era una carga, que el amor que sentía por su hija era más fuerte que cualquier obstáculo. Ricardo apretó los puños, la tela de su pantalón arrugándose bajo la presión. Se dio cuenta de que mientras él construía un imperio de cristal y acero, Ana había construido un hogar con los ladrillos del sacrificio y el amor incondicional. La carta que anunciaba el nacimiento de Sofía era a la vez un himno de alegría y un lamento de soledad. Ana describía a la recién nacida con un detalle minucioso y amoroso, su pequeño mechón de pelo negro, sus manos diminutas que se aferraban a su dedo y, sobre todo, sus ojos. «Tiene tus ojos, Ricardo, la misma mirada intensa y profunda. A veces, cuando me mira, siento que te estoy viendo a ti, y mi corazón se rompe y se reconstruye en el mismo instante».
Él cerró los ojos, visualizando a una Ana joven y agotada en una cama de hospital, acunando a su hija, experimentando la felicidad más pura y la tristeza más honda, todo en el mismo suspiro. La imagen lo persiguió, una instantánea de la vida que se había perdido por miedo. Fue entonces cuando comprendió el verdadero significado del nombre de su hija. En una carta posterior, Ana lo explicaba con una simplicidad poética. La llamé Sofía, que significa sabiduría. Rezo para que crezca y sea una mujer sabia, con la sabiduría para entender por qué su padre no pudo quedarse, la sabiduría para perdonar y para amar sin reservas, como yo te amé a ti. El peso de esa revelación fue aplastante. No era un nombre elegido al azar, era un deseo, una bendición y una carga, todo en uno. Ana no solo había criado a su hija, la había preparado para un futuro de comprensión y perdón hacia el hombre que las había dejado atrás. En otra carta, encontró un recorte de periódico arrugado. Era un artículo de una revista de negocios con su foto en la portada, aclamándolo como el titán de la tecnología. Ana había escrito en el margen: «Mira qué lejos has llegado, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». Sofía aplaudió cuando le mostré tu foto. Creo que ella también lo está. Ojalá pudieras verla. Ojalá ella pudiera conocer al hombre increíble del que tanto le hablo. La ausencia total de rencor era incomprensible. Ella celebraba sus victorias desde la distancia, desde su pequeña vida de lucha, amándolo no por su éxito, sino a pesar de él, viendo al joven que conoció y no al magnate en que se había convertido. Las últimas cartas eran casi ilegibles, la caligrafía temblorosa por la enfermedad que consumía su cuerpo. El tono había cambiado. Ya no había esperanza de un reencuentro romántico, solo una súplica desesperada de una madre por el futuro de su hija. Ricardo, si alguna vez lees esto es porque yo ya no estoy. No te pido nada para mí, pero te ruego, te imploro, que cuides de nuestra Sofía. Ella es la mejor parte de nosotros dos, la prueba de que una vez tuvimos algo puro. No la dejes sola, por favor. No dejes que crezca sin conocer el amor de su padre. Es mi último deseo. La carta se le cayó de las manos. El aire le faltaba. El último deseo de Ana no había sido una maldición, sino una bendición, un último intento de unir a padre e hija. Finalmente, Ricardo levantó la vista, y la presa que había contenido sus emociones durante décadas se rompió. Un sollozo gutural escapó de su pecho, y las lágrimas corrieron por su rostro sin control, trazando caminos de arrepentimiento sobre su piel. Ya no era el millonario, el director general, el hombre de hierro. Era solo un hombre que había perdido su única oportunidad de felicidad y que ahora se ahogaba en el océano de su propio remordimiento. Lloró por la mujer que perdió, por la hija que nunca conoció y por el hombre vacío en que se había convertido. Elena, que había permanecido en silencio, se acercó y se sentó a su lado. Su mirada ya no era dura, sino que estaba llena de una compasión melancólica. Puso una mano temblorosa sobre su hombro. «El último día en el hospital», dijo con la voz quebrada, «me hizo prometerle que nunca le hablaría a Sofía con odio de ti. Me dijo: mamá, él se perdió, pero algún día encontrará el camino de regreso. Tienes que creer en su bondad». Hasta el final ella creyó en ti, Ricardo. Hasta su último aliento te defendió. Esa última revelación fue el golpe de gracia, la prueba definitiva de un amor tan puro que trascendía la traición y la muerte. Ricardo salió del apartamento como un hombre diferente. Llevaba la caja de cartas como si fuera el objeto más preciado del mundo, el mapa y la brújula para su nueva vida. El aire de la ciudad ya no le parecía contaminado, sino lleno de posibilidades. Los sonidos del tráfico no eran un estorbo, sino el pulso de un mundo al que por fin quería pertenecer. El dolor no lo había destruido, lo había vaciado de su arrogancia y de su frialdad, dejándolo listo para ser llenado con algo real. Sentía una claridad que nunca había experimentado en ninguna junta directiva. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No condujo hacia la opulencia vacía de su mansión en las lomas, sino hacia la fuente de su poder, el rascacielos de cristal que llevaba su apellido. Entró en el vestíbulo con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos, ignorando las miradas de asombro de sus empleados.
No se detuvo en su oficina, un santuario de ego con vistas panorámicas, sino que fue a la sala de juntas, un lugar donde había destrozado competidores y construido su fortuna. El silencio del lugar se sentía pesado, opresivo. Miró por la ventana la ciudad a sus pies y por primera vez no sintió orgullo, sino una profunda indiferencia. Todo aquello no significaba nada. Sacó su teléfono y marcó el número de Isabela. Ella contestó al tercer tono, su voz melosa y artificial, teñida de impaciencia. «¿Ricardo? Por fin. ¿Te das cuenta de la hora que es? Llevo horas en el spa preparándome para la cena de la fundación. La prensa estará allí. Tienes que lucir». Perfecto. Cada una de sus palabras, centradas en la apariencia, en el estatus, en el vacío, era una confirmación de la decisión que ya había tomado. Representaba todo lo que estaba mal en su vida, el oropel que había confundido con oro. Con una calma que lo sorprendió a sí mismo, pronunció las palabras que lo liberarían. Isabela. Esto se acabó. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad. ¿Qué? ¿Es una broma? No es gracioso, Ricardo. Deja de jugar y dime a ¿qué hora pasas por mí? Su incapacidad para comprender la seriedad de su tono era la prueba final de la distancia insalvable que los separaba. Él repitió, con más firmeza, cortando cualquier posibilidad de malentendido, «No es una broma. Nuestra relación, nuestro compromiso, todo, se terminó». La incredulidad de Isabela se transformó en una furia gélida y afilada. Su voz perdió toda su dulzura y se convirtió en un siseo venenoso. «Es por esa niñita, ¿verdad? Esa pequeña pordiosera que tus empleados te vieron recoger de la calle. ¿Vas a tirar por la borda todo lo que hemos construido por una bastarda que apareció de la nada? Estás loco, Ricardo, completamente loco». Las palabras pordiosera y bastarda, lanzadas con tanto desprecio hacia su hija, encendieron en Ricardo una ira protectora que nunca antes había sentido. Entonces comenzó el monólogo de la villana, una erupción de egoísmo y materialismo puros. «He invertido 5 años de mi vida en ti, en moldearte, en convertirte en alguien respetable. Fui yo quien te consiguió la entrada a los círculos correctos, quien te enseñó a vestirte, a hablar. ¿Crees que voy a permitir que una mocosa mugrienta lo arruine todo? Sin mí no eres nada, Ricardo. Volverás a ser el simple provinciano con suerte que eras cuando te conocí. Te arrepentirás de esto». Ella reveló su verdadera naturaleza, la de una mujer que no lo amaba a él, sino al estatus que él le proporcionaba. Ricardo escuchó cada palabra, cada insulto, cada amenaza, y no sintió nada. Era como escuchar a un fantasma de una vida pasada. Su veneno ya no podía tocarlo porque él ya no habitaba ese mundo de apariencias y transacciones. La vio con una claridad brutal. Una mujer tan vacía y sola como él lo había sido hasta esa misma mañana. Ella no era el monstruo, era solo un reflejo de lo que él había sido, y él ya no quería ser ese hombre. Cuando ella finalmente se quedó sin aliento, la respuesta de Ricardo fue tranquila, serena y absolutamente final. «Quizás tengas razón, Isabela. Quizás sin ti no soy nada, pero prefiero ser un don nadie que valga la pena que el rey de un imperio vacío. Adiós». Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder, cortando el último hilo que lo ataba a su pasado. El clic del teléfono al colgar fue el sonido más liberador que había escuchado en su vida. Se sintió ligero, como si se hubiera quitado una armadura que había llevado durante 20 años. Miró a su alrededor, a la sala de juntas, al logotipo de su empresa, y ya no vio un monumento a su ego, sino una herramienta, una inmensa herramienta que por primera vez sabía cómo usar para un propósito real. No para acumular más ceros en su cuenta bancaria, sino para construir algo que perdurara, algo que honrara la memoria de Ana. La confrontación con su pasado inmediato había terminado. Ahora venía la parte más difícil y más importante, el reencuentro. Sofía caminaba de regreso de la escuela, arrastrando un poco los pies. La emoción de la mañana se había desvanecido, dejando un residuo de incertidumbre. ¿Había soñado todo? ¿El auto lujoso? ¿La mirada triste de ese hombre que se parecía tanto al de la foto? Le había contado a su abuela, y ella solo la había abrazado fuerte, con los ojos llorosos.
sin darle una explicación clara. Temía haber cometido un error, haber sido demasiado atrevida. Quizás él nunca volvería a aparecer y ella tendría que conformarse con el padre de sus sueños, no uno de carne y hueso. Al doblar la esquina de su calle, su corazón dio un vuelco. Allí estaba él, pero no como lo había visto en la mañana, no como el hombre poderoso y distante que salía de un auto de lujo. Ricardo estaba sentado en la banqueta, con el saco del traje quitado y arrojado a un lado, las mangas de la camisa arremangadas. Su espalda estaba encorvada, su cabeza entre las manos, y parecía la personificación de la derrota. No había guardias, no había chofer, no había barreras. Solo era un hombre, esperando en la acera, como cualquier otro. Sofía se acercó a él con pasos lentos y vacilantes. No sabía qué decir. Él levantó la cabeza al sentir su presencia, y los ojos que la encontraron eran completamente diferentes a los de la mañana. El hielo se había derretido, dejando al descubierto un dolor crudo y una vulnerabilidad que la conmovieron profundamente. Ya no era el millonario que la intimidaba, sino un hombre que parecía tan perdido como ella se había sentido a menudo. Él no se levantó. Se quedó en la acera, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. Su voz, cuando habló, estaba rota, ahogada por una emoción que ya no podía contener. «Tu mamá», comenzó, y tuvo que detenerse para tragar el nudo en su garganta. Ana era la mujer más valiente, más buena y más increíble que he conocido en toda mi vida. Dijo su nombre, Ana, y en esa simple palabra reconoció toda su historia, toda su existencia. Esa fue la llave. No fue una promesa de regalos ni de una vida de lujo. Fue el reconocimiento del valor de su madre, la validación de todo el amor que Sofía sentía por ella. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que no había sabido que estaba conteniendo. Era lo que siempre había anhelado escuchar, que alguien más veía a su mamá como la heroína que ella siempre supo que era. Entonces, Ricardo hizo algo que selló su destino. Se movió de la acera y se arrodilló frente a ella, sobre el concreto sucio de la calle. El hombre que dominaba un imperio, el magnate que aparecía en las portadas de las revistas, estaba de rodillas ante una niña de 10 años con una mochila remendada. Al ponerse a su nivel, finalmente se elevó a la altura de lo que significaba ser un padre. Con la mirada fija en los ojos de su hija, confesó su verdad, sin adornos, sin excusas. «Te abandoné, Sofía», dijo, cada palabra una astilla de vidrio en su garganta. «Abandoné a tu mamá y te abandoné a ti. No hay un solo día en los últimos 10 años que no debía haber pasado buscándote. Fui un cobarde. Tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar. Y al huir de ese miedo cometí el fracaso más grande de todos», continuó, la voz quebrándose por completo, las lágrimas ahora fluyendo libremente, sin importarle quién lo viera. «Le fallé a ella de todas las maneras posibles. Y te he fallado a ti cada segundo de cada día desde que naciste. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte los años que te robé. Pero estoy aquí ahora, y no me iré a ninguna parte». Extendió una mano, temblorosa, no como un gesto de poder, sino como una súplica. Su palma estaba hacia arriba, abierta, vulnerable. «¿Me perdonarías?», susurró. «Y si no puedes perdonarme, ¿me permitirías al menos intentar ganarme tu perdón? ¿Me dejarías ser tu papá? Un papá de verdad, de los que van a los festivales de la escuela y te ayudan con la tarea». Sofía lo miró, vio las lágrimas sinceras, la vergüenza en su rostro, la esperanza desesperada en sus ojos. Vio en él no al extraño de la mañana, sino al padre, de las historias de su madre, un hombre bueno que se había perdido y que finalmente había encontrado el camino a casa. Vio el amor de su madre reflejado en el dolor de este hombre. Elena había estado observando toda la escena desde la ventana de su apartamento, con el corazón en un puño. Al ver a Ricardo de rodillas, al escuchar la confesión que nunca pensó que presenciaría, sus últimas barreras de resentimiento se derrumbaron. Bajó las escaleras, no para intervenir, sino para ser testigo del milagro que su hija siempre había creído posible. Pero Sofía no tomó su mano. En lugar de eso, en un movimiento que sorprendió a Ricardo, se lanzó hacia adelante y rodeó su cuello con sus pequeños brazos.
enterró su rostro en su hombro, y su cuerpo menudo fue sacudido por sollozos contenidos durante mucho tiempo. En medio del llanto, susurró las palabras que Ricardo anhelaba y temía escuchar. Te estuve esperando, todos los días. Ricardo la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que pudiera desaparecer. Era la primera vez que sostenía a su hija, la primera vez que sentía el calor de su cuerpo contra el suyo. El contacto físico fue una catarsis, una conexión que sanó una herida de una década en un solo instante. Lloró con ella, sin vergüenza. Lloró por todo el tiempo perdido, por toda la alegría robada y por la abrumadora gratitud de este segundo inesperado. En medio de la calle de un barrio humilde, un padre y una hija lloraban juntos. Su dolor compartido se convertía en el cimiento de su futuro. Los ruidos de la ciudad, los autos que pasaban, los vecinos que miraban curiosos, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, en una burbuja de dolor, perdón y amor naciente. Era el reencuentro que Ana siempre había soñado para ellos. Elena llegó a su lado y con una ternura que Ricardo no sabía que ella poseía, puso una mano sobre su hombro tembloroso. «Bienvenido a casa, Ricardo», dijo suavemente. Y luego, las palabras que le dieron la absolución que ni siquiera sabía que estaba buscando. Ana estaría muy feliz. Ella siempre supo que este día llegaría. Subieron al apartamento, los tres juntos, un trío improbable que de repente se sentía como la unidad familiar más natural del mundo. Ricardo, con su traje arrugado y su rostro manchado de lágrimas, parecía extrañamente en su lugar en la pequeña sala de estar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encontraba su hueco. El vacío en él, un eco constante durante 20 años, comenzaba a llenarse con el sonido de la risa de su hija. Sofía, sin soltar su mano, lo llevó a su pequeña habitación para mostrarle sus tesoros más preciados, sus dibujos. La mayoría de ellos representaban a una niña con una larga trenza al lado de un hombre alto y sin rostro, a veces frente a una casa, a veces en un parque. «Este eres tú», le decía, señalando a la figura anónima. El corazón de Ricardo se rompía y se sanaba con cada dibujo que veía, cada uno un testimonio de la esperanza inquebrantable de una niña. Habló con Elena durante horas, no haciendo promesas grandilocuentes de mansiones y fortunas, sino promesas humildes y significativas. Prometió tiempo, paciencia, dedicación. Prometió estar allí para cada tarea, cada pesadilla, cada alegría. No quería comprar su afecto. Entendió que tenía que ganárselo día a día con acciones, no con dinero. Quería construir una familia, no financiarla. En un momento hizo una llamada, no a un abogado para iniciar los trámites de paternidad, eso vendría después. Llamó a su asistente personal, una mujer que manejaba su agenda con precisión militar. «Margarita», dijo, su voz firme pero suave, «cancela todas mis reuniones por el resto de la semana y bloquea mis tardes de aquí en adelante. Tengo un asunto familiar permanente». Colgó saboreando el peso de esas palabras. Asunto familiar. Finalmente tenía uno. La larga y tumultuosa jornada terminó en la pequeña mesa de la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la escena en un tono dorado. Ricardo, el titán de la tecnología, estaba inclinado sobre un libro de matemáticas de 5º grado, ayudando a Sofía a resolver una división. La caja con las cartas de Ana descansaba sobre la encimera cercana, un testigo silencioso y benévolo de que el amor a veces encuentra su camino de regreso a casa, incluso después de haberse perdido durante mucho tiempo. El enfrentamiento había terminado. La sanación apenas comenzaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Los meses que siguieron no fueron una transición de la pobreza a la riqueza, sino un cuidadoso proceso de construcción de un hogar. Ricardo comprendió que el amor no podía florecer en la jaula dorada de su mansión, un lugar lleno de los fantasmas de su soledad. La vendió, junto con todo su mobiliario frío y minimalista, y compró una casa espaciosa, pero acogedora en Coyoacán, con un gran jardín donde Elena pudiera plantar las gardenias que tanto le recordaban a Ana. Se aseguró de que la abuela de Sofía recibiera la mejor atención médica,
no como un pago, sino como un acto de amor hacia la mujer que mantuvo unida a su familia. Pero su cambio más profundo no fue material, fue su presencia. Se convirtió en un experto en hacer trenzas, un torpe pero entusiasta ayudante de cocina y el espectador más ruidoso en los partidos de fútbol de la escuela de Sofía, aprendiendo día a día el lenguaje del amor cotidiano. La transformación de Ricardo se extendió más allá de las paredes de su nuevo hogar y permeó los cimientos de su imperio. Regresó a Empresas Navarro no como un tirano, sino como un líder. Su primera orden ejecutiva fue la creación de un programa de guarderías y horarios flexibles para todos los empleados con hijos, declarando que ninguna persona en su compañía tendría que elegir jamás entre su carrera y su familia. Pero su obra magna fue la creación de la Fundación Ana Hernández. Invirtió una parte sustancial de su fortuna y todo su genio empresarial en levantar una organización dedicada a ofrecer apoyo integral a madres solteras y becas educativas para sus hijos, convirtiendo el dolor de su pasado en un faro de esperanza para miles de personas y transformando el nombre de Ana de un recuerdo doloroso a un símbolo de resiliencia y amor. 6 meses después, un sol radiante iluminaba la inauguración del primer centro comunitario de la Fundación, construido en el corazón del mismo barrio que vio crecer a Sofía. El ambiente era de fiesta y esperanza. Había música, juegos para niños y el olor a comida casera flotaba en el aire. En el centro de todo, Ricardo sostenía un par de tijeras doradas. A su lado, Sofía, que ya no era la niña tímida y triste, sino una preadolescente vibrante y segura de sí misma, lo ayudaba a sostener la cinta roja. Entre la multitud, Elena, con la salud restaurada y una sonrisa que iluminaba su rostro, aplaudía con orgullo. Era la culminación de un viaje de redención, la prueba visible de que las segundas oportunidades, cuando se toman con el corazón, pueden florecer de las maneras más hermosas. Cuando llegó el momento de hablar, Ricardo se paró frente al micrófono no como el magnate calculador que el mundo conocía, sino como un hombre agradecido. Su discurso fue breve y provino directamente de su alma. No habló de cifras de inversión ni de proyecciones a futuro. Habló de Ana, no con la tristeza de la pérdida, sino con la gratitud por su amor eterno, llamándola la verdadera arquitecta de ese proyecto. Habló de la importancia de la comunidad, de la valentía de las madres y de cómo un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una vida. Mientras hablaba, sostenía la mano de Sofía, y en ese simple contacto, todos los presentes pudieron ver que la mayor adquisición de Ricardo Navarro no había sido una empresa, sino su propia humanidad. Ricardo Navarro aprendió de la manera más difícil que la verdadera riqueza no reside en las acciones que se poseen o en los imperios que se construyen, sino en el coraje para enmendar los errores del pasado y en la capacidad de amar incondicionalmente. Descubrió que el éxito no era el eco de su nombre en las salas de juntas, sino el sonido de la risa de su hija en el jardín. En el ocaso de su vida, entendió que el legado más importante que un hombre puede dejar no está grabado en piedra o acero, sino en los corazones de aquellos a quienes ha amado, demostrando al mundo y a sí mismo que nunca es tarde para volver a casa. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: La familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.